por ahí Entonces, a cualquier duda podemos hablar después. ¿Está bien? Gracias, sí, doctora. le voy a comunicar a Norma. Dale, gracias. Le comunico a ella, yo les grabo la clase tranquilo, sin problema. Si tengo tiempo, no tengo problema. El gran drama conmigo es el tiempo, ¿verdad? Y la clase que tendríamos que recuperar, yo creo que ya no da para recuperar. Vamos a comprimir en todo lo que dimos nada más. Que me parece que es un poco extenso también. Yo creo que tienen una buena base. ¿Está bien? Si logramos saber todo eso que nos diste, ya estamos súper bien. Pero si es que ustedes participan en clase y conversamos siempre y sacan sus dudas, va a estar bien. No sé por qué se preocupan. Ahora el que nunca participa ya es otra cosa. Bueno, bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de acumulación, que es un trastorno que está muy relacionado con el TOC. No sé si ven la imagen. Sí, doctora, vemos trastorno de acumulación y una pieza llena de cosas. Y también es responsable. Marco, ¿puedes apagar tu audio? Bueno, entonces en el trastorno vas a ver la clase, vas a escuchar la clase o vas a ver la tele. É porque eu estava escutando a nossa coordenadora Edilane falando no negócio dos contratos do internato. Aí eu fui na hora que eu nem não tinha visto, mas Primero vas a pasar a psiquiatría y después pensar en tu internado. sim, doutora, perdão, perdão. Bueno, entonces, hablemos de trastorno de acumulación. Su nombre ya luego dice acumulación. ¿Qué es acumulación para ustedes? Que se junta, doutora, algo que se junta muito, que se vai juntando com o passar do tempo. Y Sí, normalmente cosas desnecesarias o que ya no se usa más. eso, bien. A pessoa O sea, sempre acha, doutora, que tem Na verdade, capacidade de juntar mais um pouco e sempre está ajá, comprando, catando e coloca de qualquer maneira. Ou tem aquelas pessoas muito organizadas que todos os dias vão chegar coisas novas e ela faz questão, ela faz que ela sente um prazer em ver que tem tudo aquilo. E sente falta se lhe tira de algum canto. na verdade que não é que não tem valor ou que não presta mais, mas a pessoa que acumula, para ela tem um valor sentimental, um valor fugindo de alguma coisa, de algum trauma. Então, geralmente, o acumulador já começa pela uma depressão e um trauma que ele teve. Então, ele se apega a acumular coisas. bien. Pero a simple mirada yo creo que el acumulador, como dijo el colega Rangel, puede ser que para él, la persona que sea el acumulador, puede ser que tenga un valor emotivo, afectivo, emocional, lo que sea. Pero a simples mirada, muchas personas guardan pedacitos de papel, cajitas de que vino de repente una hamburguesa y de repente le recuerda un momento o piensa que puede reutilizar en otro momento y así van acumulándose las cosas que serían desnecesarias o que no había necesidad de estar acumulando, ¿verdad? Que serían cosas muchas veces desechables y que se reutiliza, pero de una manera patológica. Esa. Ustedes ya dijeron todo sobre trastorno de acumulación. Ya con lo que ustedes mismos están expresando, es como un resumen de este trastorno. En realidad, este trastorno de acumulación tiene una característica, ¿verdad? La característica es de que la persona, el paciente en sí, tiene una dificultad súper gigantesca de desechar los objetos, ¿sí? Sea cual sea el valor que tenga el objeto, el valor real en realidad de lo que tenga el objeto,
le cuesta muchísimo desechar ese objeto al paciente o al acumulador, ¿sí? Esta característica es muy importante porque si tiene una dificultad para desechar objetos, ¿qué va a pasar? Se va a acumular, se van a Perdón, empezar. se fue mi internet, no escuché. No, decía nomás de que imagínense si hay una persona, un paciente en sí que tiene mucha dificultad de desechar los objetos, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular, ¿sí? Y esa es una característica bien importante de un paciente con un trastorno de acumulación, ¿sí? Generalmente la persona o el paciente con este trastorno tiene esa dificultad debido a que el paciente le da un valor diferente al valor real del objeto. O sea que eso que ustedes dijeron es como que le da un valor sentimental, le sobrevalora al objeto, ¿sí? Ya sea algo que se puede volver a utilizar, que se utiliza o que ya no se utiliza. No depende de qué tanto sea utilizable o no el objeto, sino más bien el paciente le da un valor por encima de lo real, ¿sí? Entonces eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa con la creencia de ese paciente? El paciente generalmente tiene una creencia persistente de que en caso de libros, papeles, documentos, ¿qué más? Cartas, generalmente tiene esa creencia de que si desecha esos, esos papeles, de que una información importante se va a perder, ¿sí? Entonces es por eso que le cuesta muchísimo desechar esos objetos, ¿sí? Generalmente también el que es acumulador, o sea, que tiene un trastorno por acumulación, va generando, acumulando, juntando cada vez más objetos, ¿sí? Inclusive los objetos que ellos van almacenando o acumulando suelen depositar al principio en un cierto lugar. Vamos a suponer de que en un depósito, ¿verdad? Ah, no, está en su depósito, está ahí, no le está molestando a nadie. Pero en el trastorno de acumulación, eso cada vez más se va modificando y se hace más intenso. Es de manera gradual esta acumulación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Luego pasa de que el acumulador no solamente tiene sus objetos en un depósito, ya va ocupando lugares como los pasillos de la casa, la cocina, la sala, eh, inclusive el dormitorio, el sanitario, y tanta es la acumulación de que hay momentos como en la imagen de que ya no hay lugar para pasar, ya no hay un espacio para circular tranquilamente, ¿sí? Y eso genera mucho malestar para los que están alrededor quizás, ¿sí? Eh, la persona o el paciente que tiene este tipo de trastorno, cuando se va a despojar o se va a desprender de un objeto, generalmente experimenta muchísima angustia, ¿sí? Bueno, eso es, para mí es como si fuese que le estoy repitiendo todo lo que me dijeron ya, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan
y lo graben en la cabecita, ¿sí? Ahora, en el trastorno de acumulación hay criterios que se tienen que cumplir para que se pueda diagnosticar, ¿sí? Para eso otra vez utilizamos los criterios del DSM-5, que es un libro de enfermedades mentales, ¿verdad? Que usamos que usan los psicólogos y también usamos los psiquiatras, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes sepan. Hay criterios del A al F en este trastorno. El criterio A es que el paciente tiene una dificultad gigantesca y que persiste en el tiempo de deshacerse o renunciar a alguna pertenencia, a algún objeto, independientemente de su valor real. O sea, por más de que tenga un objeto de que ya no sirve y que no hay cómo reparar y que ya no tiene un valor, el paciente tiene esa dificultad de desprenderse o de despojarse de ello, ¿sí? Otro punto importante también es que la dificultad que tiene ese paciente, que es en el criterio B, es porque tiene esa necesidad característica de empezar a guardar las cosas, ¿sí? Y si es que se tiene que deshacer o se deshace uno, tiene muchísimo malestar, la angustia es terrible, ¿sí? Y en el criterio C es que también el paciente, como tiene dificultad de empezar a deshacerse de objetos, eso, claro, ¿qué va a generar? Va a dar lugar a que se empiece a juntar y congestionar los objetos, las cosas que tiene, ¿sí? Y tanto sería la acumulación que ahí ya va a empezar a acumularse en las zonas en donde uno circula. Por ejemplo, en una zona inadecuada. Porque cuando yo me voy al baño para bañarme, yo necesito un espacio, ¿verdad? Y en caso de trastorno de acumulación, muchas de las veces el baño está, como ustedes dicen en portugués, está lotado y no hay forma de hacer lo que uno debería hacer en el baño, ¿verdad? Entonces, terrible es la dificultad, ¿sí? En criterio de que la acumulación en algún momento le va a causar malestar muy significativo a quien, al paciente, y le va a empezar a deteriorar, ¿verdad? Está ahí, pero no puede deshacerse, pero no puede ni circular en su casa, ¿verdad? Otro punto importante, que es el punto D, es que esta conducta se tiene que descartar que no sea por una condición médica, ¿sí? Generalmente los abuelitos, los ancianos que están con demencia también tienen esas conductas inapropiadas como la acumulación. Entonces hay que descartar que no se deba por esa patología, ¿verdad? Y por último, descartar que no se trate de otro trastorno mental, porque el esquizofrénico también puede tener una conducta de acumulación, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros construimos un diagnóstico, perdón, después especificamos si este trastorno es como una adquisición excesiva, o sea que hasta el punto de la imagen que le mostré, o todavía se puede circular a pesar de, ¿verdad? Entonces yo tengo que clasificar eso. Inclusive yo tengo que clasificar si mi paciente tiene conciencia de que está enfermo, si es buena esa conciencia, si se acepta o si está totalmente ausente, ¿sí? O incluso delirante. O sea, yo voy clasificando. Si él dice, ah, bueno, yo estoy acumulando y me doy cuenta de que esto no está bien, ¿verdad? Entonces, tiene buena conciencia. Si es que de repente dice, ah, no, no sé si es que es una enfermedad, pero yo acumulo. Eh,
tienen una pequeña introspección, pero no es tan buena, ¿sí? O incluso hay pacientes que no aceptan de ninguna manera y ahí decimos que hay ausencia de una introspección o de una conciencia de enfermedad. ¿Y cómo vamos a tratar esta enfermedad? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un tratamiento, ¿sí? ¿Y cómo hago el tratamiento? El tratamiento para este tipo de trastorno es, en primer lugar, recuérdense, en primer lugar, terapia. Terapia. Y esta terapia es orientado al insight o a la conciencia de enfermedad. Yo tengo que modificar el pensamiento del paciente. El paciente tiene que entender que esa conducta es totalmente inapropiada y que ya es o hace parte de una enfermedad, ¿sí? Algo muy interesante sobre la terapia es que en un trastorno de acumulación, ¿sabían que se le enseña a clasificar? ¿Ustedes nunca vieron acumuladores compulsivos? Sí, ¿Cómo? yo veía. Discovery creo que es. No. ¿Qué es la pregunta, doctora? Perdón. A gente já assistiu aquele programa Acumuladores Compulsivos. Eu já. Eu já assisti. Não, Direto doutora, assisto. Há muito eu tempo. também já assisti. A Alessandra, que mora aí nos Estados Unidos, deve conhecer muito. ¿Quién? Sim. Deixa eu... Alessandra. E ela conhece muito acumulador nos Estados Unidos. Sim, doutora. Tengo que pedirle a Claro. Alessandra que lo lleve. Que me den mi visa y me voy. Pero também achar, doutora, percebo que é por la facilidade de ter as coisas. São muito pessoas que vivem em casas muito grandes, muitas vezes vivem solos e já têm uma condição financeira boa e se empeçam a comprar, e aí se vão llenando as coisas, não é a quem donar e tudo, ou também porque tem algum vazio interno e se vão llenando de coisas materiais também. Pero não vejo pessoas tão como enfermas. No Brasil já é mais difícil, doutora. Con personas que son incentivadas al consumo. Ahí es un poco diferente. ¿Cómo? Doutora, não sei se me equivoco. Também são pessoas gananciosas. Puede ser que yo me equivoque, pero muchas veces no tiene que ver con poder adquisitivo, con ganancia, con ganas de comprar. Yo creo que hay más un disturbio psicológico, psiquiátrico, que sea, porque, como dijo la compañera, puede ser que en Brasil no haya tanto. Yo conozco varias personas, porque puede ser que no compren, pero van a acumular desde potecitos de manteca, desde que cajitas de pizza o cajitas de hamburguesa que compraran y van acumulando. O sea, no importa el tipo de acúmulo, o sea, se van acumulando diversos, no es solamente el comprar cosas que no vas a usar muchas veces, que creo que se define como un acumulador. Es acumular cosas que de repente no tienen una utilidad real o que vos no vas a necesitar. Não sei se me equivoco. Mas aí, na figura que a senhora colocou, doutora, é aqueles acumuladores mesmo que vai até o teto. Aquelas pessoas, né? Que acumulam, geralmente, vai até o teto, né? Só os potinhos, né? É tudo, né? Vai até o teto da acumulação, né? Eu tenho um familiar em minha família que é acumulador. Uhum. E ele teve uma perda do emprego. Uhum. E depois desse fato, ele começou a acumular. E nós outros nem sabemos como ajudar.
Entiendo, Porque Doctora, en el caso ese de Verónica, sería como una manera de prevenirse para no perder más, o sea, acumulo porque perdió su trabajo, tendría que ser un mecanismo así. probablemente. Yo no quiero definir porque es muy difícil decir ¿cómo se dice? Dar un diagnóstico o una causa específica sin evaluarle al paciente, ¿verdad? Eso es lo que a mí no me gusta hacer, pero una suposición podría de ser del caso en que habló Verónica, de su familiar, de que de repente la situación estresante de tener una pérdida de trabajo le generó mucho malestar. Quizá, yo no sé el caso bien, que quiero que tengan claro, de repente empezó a desarrollar síntomas depresivos y no solo eso, perder el empleo inclusive pudo causar un trauma, ¿verdad? Entonces, esa conducta de que empieza a acumular y que no se puede despegar de un objeto, indirectamente va otra vez a esa pérdida de trabajo, ¿verdad? Que no quiere más perder algo, ¿sí? Pero, claro, no estoy segura porque no conozco bien el caso y no le he visto al paciente, ¿sí? Podría de ser. ¿Está bien? Podría. Com permiso, doutora. Aos colegas, quando houve o câmbio de presencial para online, ao regresso destes lugares, que coisas nós desapegamos? ¿Cómo? Experiência que tuvimos agora. Por exemplo, estávamos presencial, Sí. uma situação. Quando regressamos a nossas casas, está em período online. Que cambiamos em relação a objetos, às coisas que necessitavam? Houve um câmbio? Como nos comportamos diante da novidade online? Regressamos na casa e que desapegamos. Alguém pode responder aí um exemplo? No entendí. Deixamos tudo para trás. ¿Será que se pueden esforzar para hablarme un poquito en portuñol, por lo menos? Porque viste que hay cosas que yo no entiendo. Doutora, é porque nós estávamos online, nós estávamos presencial e nós viemos para online. Sim, até aí e nós tivemos que nos desfazer das coisas, né? Porque aí muitas coisas ficaram, cama, tudo, ficou tudo. Foi dado, foi vendido e viemos para casa, normal. Fogão, geladeira. Só trouxemos vinho, perfume. Como que vinho? Vinhos, perfume. O resto ficou tudo, doutora. Ah, y respecto a eso, me preguntaste, Euclides. Sim, o que aconteceu? Se muita gente, né, se apega aos bens materiais que ficaram, fogão, geladeira. Euclides não desapegou. O Euclides continua lá. Não. Eu também não desapeguei. Continuo lá. Eu não sou acumulativo. Só tenho necessário. Eu não sou acumulativa. Mas eu continuo com as minhas coisas lá. Eu continuo morando aqui em CDE. Sou o único perdido aqui, eu e o Cris. Eu também, eu moro aí também, mas não fico quase aí, mas tá tudo aí. Eu moro aqui, mas nós moramos aqui. Somos paraguaios. Sim. Tem visto tudo, até cédula. En este caso que comentan, ¿verdad? De esto de que ustedes vinieron acá, estaban teniendo clases presenciales, después hubo un cambio brusco donde muchos de ustedes volvieron a sus casas,
¿verdad? Ya tenían, me imagino, la mayoría ya tenían sus muebles, su lugar donde vivía, ¿verdad? En cuanto a eso, yo creo que ustedes lo que entraron en un periodo de adaptación de nuevo, ¿verdad? Ah, no, yo estaba allá, tenía clases presenciales y ahora vuelvo a mi casa, tengo clases online, que es diferente porque muchos de ustedes, porque no digo la mayoría ni el 100%, eh, tiene una forma de aprender. Algunos es presencial, aprenden más. ¿Por qué? Porque ahí interactúan con el docente mejor, ¿verdad? Quizás se sienta a conversar con el docente sobre su duda y eso le trae una seguridad. En cambio, online es un poco diferente. Muchos necesitan tener cercanía, le gusta el pizarrón, ¿verdad? O sea, aprenden más con eso. Todo eso, esas pequeñas diferencias hacen que ustedes otra vez entren en un periodo de adaptación, pero no podría decir yo de que, ah, no, fulana o fulano dejó todos los muebles en la casa y vino a Brasil, ¿verdad? Eso no es que significa de que haya una acumulación y un trastorno de acumulación, es algo natural, ¿verdad? Si es que tienen planes de volver otra vez, obviamente van a mantener su alquiler con sus cosas, si tienen la posibilidad de pagar. Y mientras tanto, otros, justamente por la condición o por la mayor comodidad de estar en sus casas, van a vender todo y van a deshacerse de todo y van a irse a su casa, ¿verdad? Que van a tener mayor comodidad. O sea, son situaciones diversas que yo creo que ustedes están pasando o pasaron, ¿verdad? Esta modalidad, yo entiendo yo que es la primera vez que están en una modalidad así y entiendo yo también que es temporal, que, que otra vez avecina lo presencial, entonces va a generar en ustedes una, una adaptación, ¿verdad? O sea, su cuerpito, su organismo va a tener medios para defenderse porque ya hubo varios cambios, ¿sí? Sí, es respecto a eso que me están hablando. Sim, mas essas aulas, doutora, são muito boas, porque a gente tem a possibilidade de falar com a senhora, né? A gente só não está aí, mas é muito melhor do que se fosse os cursos que tem online, que são aulas gravadas, que a pessoa não tem condições de trocar experiência, né? Que é diferente, mas conosco não, a gente tem essa possibilidade nesse online, né? Sí, sí. No, pero digo nomás de que yo entiendo, Bárbara, tu punto. Vos estás muy conforme, pero quizás hay otras personas que de repente no es que se adapte tanto y que no le gusta tanto igual de manera online, ¿verdad? Quizá hay algunos que se iban presencial, se iban solamente porque era presencial y costaba, y en online hay muchos que prenden su computadora y después ya hacen sus cosas, ¿verdad? Algunas desventajas también hay, o sea, no voy a pintar de rosa todo, ¿sí? Y, y bueno, es un periodo de adaptación para ustedes, ¿sí? La única que está re bien y que está en Estados Unidos está Alessandra, ¿verdad? Doutora, agora estou em São Paulo. São Paulo. Também vou aos Estados Unidos, mas em dezembro. Qué nivel de São Paulo a Estados Unidos, Paraguay. Qué bueno. Sim. Paraguai, Profe, nesse caso, como familiar, o que podemos fazer para ajudar quando Y a pessoa não reconhece? solamente es llevarla al terapeuta. No hay caso. Llevarla al terapeuta para que el terapeuta pueda despertarle un poco y pueda entender, trabajar sobre su conciencia de enfermedad para que pueda poner en práctica el desapego, como sea, buscar
estrategias para llevarle a la terapia, ¿verdad? No es nomás fácil cuando uno no tiene conciencia de enfermedad. Sí. No es fácil. Va a ser más difícil, Verónica. Y hay casos en donde se le llevan en contra de su voluntad cuando es muy grave, ya en contra de su voluntad se le lleva a terapia. Inclusive ahí es donde hay un soporte farmacológico, ¿sí? Porque el desapego causa mucha angustia, mucho malestar. Entonces ahí es donde entra el psiquiatra o la psiquiatra con la medicación. No es que medicamos porque tiene un trastorno de acumulación, ¿sí? Medicamos porque ese trastorno trae mucha angustia, trae mucho sufrimiento y eso se traduce en síntomas ansiosos o síntomas depresivos. ¿Se entiende? Então não consegue se desfazer das coisas, né, doutora? No. Es muy No, difícil. como si faltase una parte de su cuerpo. Sí, así mismo. Doutora, e las personas que empiezan a hacer colección, empiezan a coleccionar cosas, pero un objeto específico puede ser una revista, juguetes, qualquer coisa, pero empieza a ser coleção. Também se pode estar clasificando como trastorno de acumulación. No, ese ya es otro caso. Como vos misma dijiste, es un coleccionador, es algo que le gusta coleccionar, no tiene que ver con la acumulación, ¿verdad? La acumulación es cuando cualquier objeto es una mezcla de todo un poco, Alessandra. Y cuando es un coleccionador o un coleccionista, ¿verdad? Selecciona el objeto a que va a coleccionar, ¿verdad? No tiene que ver. A no ser de que esa colección, entre comillas, esté causando los mismos problemas que un acumulador, ¿verdad? De que ya no hay lugar para pasar de tantas colecciones, ya está obstruyendo el paso en la casa, le está causando malestar deshacerse de eso, ¿verdad? Y inclusive no solamente a él, sino a los familiares también, a los que están alrededor, causa muchísimo malestar. Nós outros hablamos para jogar as coisas fora e a pessoa habla que necessita, que é muito importante, que vai necessitar futuramente. Ajá. Y ese es el sentimiento que tiene el acumulador. De que alguma coisa para hacer para não jogar fora. Sostiene que en algún momento le va a servir, ¿verdad? O sea, le da un valor altísimo y que no tiene comparación con la realidad. Sí. Que es muy importante. Y tal vez cuando empieza el tratamiento es una forma de resistencia, ¿no? Yo soy coleccionador, una forma de... Pero el coleccionador, como les dije, no necesariamente es un acumulador. Sí, mas cuando él comienza, él no mira en vuelta y prejuicio con en el camino, obstáculos. Ahí es un acumulador. Profe, uno que tem uma extrema ganância também é um tipo de acumulação? Como? Alguém que tenha muita ganância ou uma ganância extrema também é um tipo de acumulação? Una persona que tiene mucho dinero. No. Sí, más o menos. No mucho dinero. No hay satisfacción no que posee. Quiere siempre más. Una persona que no se conforma. Que es ganancioso. Ganancioso.
que nunca se conforme con lo que tiene. Sí, Y quiere Sí, más, siempre más, que- más. obtener más cosas, bienes materiales. No necesariamente eso en un acumulador. No. El acumulador, como les dije, juntan los objetos, sea cual fuere el valor de que tenga ese objeto, Ah, hasta sí, el sí. punto de que empieza a acumularse y no se puede circular en medio de esos objetos, esas Ah, sí, sí. acumulaciones, ¿sí? Sea cual fuere que sea lo que sea en cuanto al objeto, ¿verdad? Y Sí, eso sí. le va a causar malestar. Y por más de que no tenga un valor significativo a los ojos de los demás, el objeto le cuesta mucho deshacerse porque le da un valor más alto de lo ideal. Hay una sobrevaloración, ¿sí? Profe, Ujú. o acumulador seria uma pessoa que guarda grandes volumes de objetos. Isso não Sí, eu quero, às vezes, os amigos estarem entendendo de ganâncias, coisa, mas é como se fosse uma coisa mais concretas, que você tênis no lugar onde não tênis espaços e você vai só colocando umas coisas, umas sí, coisas, así, umas coisas. sí, así mismo. Não, é como se guardasse lixo, desechos. Para a pessoa que acumula, não é um lixo, é um bem sentimental, como eu falei. Sí, Ele pode ter adquirido um trauma, como fosse, perdeu a sua esposa e não quer desfazer das coisas delas. E vai só acumulando e depois pegando outras coisas. y no necesariamente sea un trauma, ¿sí? No se Não, encierran não. mucho con un trauma. Mas, mas começa muito com um trauma, né? No, ma, A gente guarda da ex. Quero no entender. necesariamente. Quando a ex é problema mesmo, acumula mesmo. No sé. No. Acumular, acumular millones es lo que sería E necesario, ¿verdad? quando é dois ex, então Yo, acumula mais. Né? Acumular milhões é que é difícil, doutora. bueno, en Aí fin, não tem acumulador aqui. Acumula pressão alimentícia. O Elimanso é o acumulador de bilhões, né? De dinheiro. bueno, vamos a pasar lo siguiente, ¿sí? Porque si no, no vamos a Ele não terminar. acumula lixo. Bueno, Eu quero mais acumular isso. ahora, vamos a hablar sobre otro punto importante que es la tricotilomanía. ¿Sí? ¿Ya escucharon hablar sobre tricotilomanía? Sim, sim. Que Você arranca saca los cabelo, cabellos, E, doutora? doutora? que fica puxando o cabelo. Sim. Sí, exactamente. Parece um autoextermínio. Ay, bueno, en cuanto a la tricotilomanía, es una patología relacionada con TOC, ¿sí? Y se caracteriza ¿por qué? Porque es el acto de arrancarse el pelo, ¿sí? Y ese acto de arrancarse el pelo es de manera recurrente, una y otra vez, ¿sí? Esa conducta de arrancarse el pelo puede ser en cualquier lugar o cualquier zona del cuerpo, ¿sí? En cualquier parte. Solamente que las zonas más frecuentes o comunes son el cuero cabelludo, que ya había varias fotos anteriores ahí, inclusive también las cejas, ¿sí? Esos son los lugares más frecuentes, pero no descarta que ocurra en otra parte del cuerpo, ¿sí? Cualquier parte del cuerpo donde haya pelo, ¿sí? Inclusive cuando son casos realmente graves,
Las personas que tienen esta conducta pueden llegar a perder todo el cabello, todo, ¿sí? Y es bastante tedioso, ¿sí? En este acto lo que va a realizar, o sea, perdón, el acto de arrancarse el pelo lo que va a producir o lo que le va a generar al paciente es mucha angustia, ¿sí? Mucha angustia. Por más de que el paciente esté angustiado por arrancarse el pelo porque ya se está quedando sin pelo, suele realizar una y otra vez. Y eso generalmente en algún momento de la vida suele repercutir mucho en el estado del ánimo del paciente. Inclusive eso va afectando su día a día, más todavía su desempeño en cualquier área de su vida, ¿sí? Para la tricotilomanía también es importante saber que hay ciertos criterios que se deben cumplir para que yo pueda diagnosticar esta enfermedad a un paciente, ¿sí? En cuanto a ello, hay criterios del A al E, ¿sí? El criterio A es que el paciente tiene el acto o el comportamiento de arrancarse el pelo. Y este comportamiento, esta conducta es de manera recurrente, una y otra vez, ¿sí? Y si uno se arranca el pelo, ¿qué va a pasar? Si yo me arranco todo el Pelado, día con el pelo, falhas. Se va a lastimar, se va a doler. claro, va a lastimar, va a doler y se va a quedar sin pelo, ¿sí? Eso es muy importante. Por más de que, criterio B, por más de que mi paciente intente de todas las formas dejar de hacer eso, o por lo menos disminuir las veces en donde se arranca el pelo, no logra, ¿sí? Intenta una y otra vez tratar de no hacerlo, pero no logra, ¿sí? Es bastante angustiante para el paciente. Este acto, el criterio C, de arrancarse el pelo a lo largo de la vida va a causar un malestar en el paciente. Tanto va a ser el malestar que va a empezar a afectarle, ya sea en lo social, en lo laboral o otras partes que sean importantes en área del funcionamiento del paciente. ¿Sí? De alguna forma esto le va a afectar en su día a día al paciente. ¿Sí? Ahora, otro punto importante, criterio D, es que yo tengo que descartar que ese hecho de arrancarse el pelo y que vaya perdiendo no se debe a otra enfermedad médica. Yo tengo que descartar, porque hay muchas patologías o enfermedades dermatológicas que también puede producir una pérdida de pelo, ¿sí? Entonces yo tengo que ir descartando, ¿está bien? Hay veces que en el paciente viene, llega al hospital, vamos a suponer que vino porque ya se está quedando calvo y ya no tiene pelo y quiere vitamina para su pelo, ¿verdad? Doctor, por favor, ¿me puede dar algo para que crezca mi pelo y no se caiga más? Pero nunca nadie le preguntó si tenía el hábito de arrancarse el pelo, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque suelen llegar pacientes así y no se le da la debida importancia, ¿sí? El criterio es de que esa conducta de arrancarse el pelo no se explica mejor por otra patología mental,
generalmente, otra patología mental podría ser un dismórfico corporal, ¿verdad? Ah, no, porque no era simétrico lo de su pelo, se empezó a arrancar, ¿verdad? O de repente también es un paciente que tiene un trastorno psicótico y, bueno, tiene la manía de arrancarse el pelo, ¿sí? Cuando está en crisis. Todo eso tenemos que ir descartando. De esto se trata la tricotilomanía. ¿Está bien? Es de esto. Bueno, entonces, continuemos. ¿Qué se tiene que hacer con este tipo de pacientes? Lo primero, terapia, porque tenemos que ayudar al paciente para que pueda tener una conciencia de enfermedad, de que este acto es un acto que ya se relaciona con una enfermedad, que está enfermo, ¿verdad? Si no hay caso, no solucionamos solo con terapia y el paciente tiene mucha angustia, ahí vamos agregando medicaciones, como por ejemplo los IRS, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, los antidepresivos. Inclusive si eso no funciona, le podemos agregar un estabilizador del humor y ansiolíticos si es necesario. También no nos olvidemos de que la pérdida de cabello está ahí, ¿verdad? Y se tiene que hacer también un tratamiento dermatológico por si se lastime o aparte de tener esa pérdida, ya empieza a tener un cierto tipo de infección, cosas así a nivel dermatológico, ¿sí? Entonces siempre hay que pedir una interconsulta también con el dermatólogo. ¿Está bien? De esto se trata la tricotilomanía. ¿Tienen dudas? Voy a asumir que no. No, pero Bueno, y el otro punto, o el último punto de un trastorno por escoriación es también relacionado con el TOC, ¿sí? ¿Qué es lo que es un trastorno por escoriación? En el trastorno por escoriación, ¿qué pasa? Esta enfermedad se debe a que está caracterizada clínicamente por el acto que tiene o la conducta que tiene el paciente de empezar a pellizcarse o lacerarse o dañarse su propia piel. Por eso esta imagen aquí, ¿sí? El paciente tiene esa conducta de hacerse daño y de provocarse lesiones en la piel, ¿sí? Estas lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Pero lo más frecuente es que tenga en el rostro, en los brazos, en las manos. Las personas que tienen este trastorno permanecen mucho tiempo, horas, tocándose la piel, empezándose a pellizcar, raspar, ¿verdad? O alterarse. Este acto de crearse lesiones provoca unas lesiones cutáneas por más de que la persona empiece a querer tapar, se nota ya, se nota la lesión, ¿sí? Para este tipo de trastorno también hay criterios diagnósticos, ¿sí? Uno de los criterios es de que el paciente generalmente en el criterio A se rasca la piel, ¿verdad? Y se rasca la piel, pero de forma recurrente, hasta que genere lesiones, ¿sí? En el criterio B es que la persona con este trastorno
intenta una y otra y otra y otra y otra vez reducir o cortar definitivamente con el acto de rascarse o pellizcarse la piel, ¿verdad? Pero no logra. Intenta con todas sus fuerzas, pero es muy, pero muy persistente la conducta, ¿sí? Generalmente el acto de pellizcarse la piel o de lesionarse la piel en algún momento de la vida le va a causar mucho sufrimiento hasta el punto de que le va a perjudicar en algún área de su vida, ¿sí? Entonces el paciente, por más de que evite, vuelve a repetir y eso le perjudica a largo plazo. Otro punto importante también es que esa conducta de rascarse la piel, yo tengo que descartar que no se deba por algún consumo de alguna sustancia o por alguna enfermedad clínica. Porque en algunos pacientes con consumo o abuso de sustancias, de repente empiezan a autodañarse, ¿sí? Y a veces se puede confundir. En casos de enfermedad médica, la escabiosidad, como que, ¿cómo se dice? Da mucho picazón, entonces uno se empieza a rascar la piel, ¿sí? Entonces hay que descartar que no se deba por eso. Otro punto también es de que yo tengo que descartar de que este acto que cometa el paciente no se deba a otra enfermedad a otro trastorno mental, porque un paciente con un trastorno psicótico no puede tener esta conducta de rascarse y de lacerarse la piel. Entonces yo tengo que descartar. Bueno, luego de los criterios está el tratamiento. ¿Cómo yo voy a tratar este tipo de paciente? Otra vez, como en todos, ¿verdad? Terapia. Yo tengo que hacer terapia para mi paciente. Mi paciente sí o sí tiene que hacer terapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única forma de que este trastorno pueda mejorar es trabajando con los pensamientos del paciente, ¿sí? En caso de que no funcione la terapia, el paciente tenga mucha angustia, mucho sufrimiento, ahí recién yo le inicio un IRS como un antidepresivo llamado fluoxetina, ¿sí? La fluoxetina es solamente para sostenerle en un periodo de tiempo, pero funciona bien como placebo en este caso, ¿verdad? Pero funciona, ¿sí? Y esto, nada más, acerca de lo que faltaba, de los relacionados a todo, ¿sí? Hay ciertos casos clínicos que me gustaría que ustedes vayan relacionando con esta clase que nosotros ya dimos, ¿sí? Yo creo que... Yo todavía no te pasé, Rosely. Está el de toque, no sé si está junto, doctora. Sí, está junto. No sé si ya subí la... Está todo junto. Entonces, ahí yo ya le pasé a Rosely y yo me imagino que ya les va a pasar también, ¿verdad? Para que tengan un poquito más de práctica, ¿sí? Acerca de los casos clínicos. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Doutora, Marco, esse paciente com esse transtorno, ele, quando ele faz essas laceraçõezinhas em sua pele, ele sente prazer em estar fazendo isso? Tem algum sentimento na hora que ele está fazendo essas escoriações? El paciente que tiene el trastorno por escoriación tiene esa conducta, tiene la necesidad de rascarse hasta lesionarse la piel,
Isso genera nele um prazer e uma satisfação, é isso? En general, alivia un poco su ansiedad, porque todo el tiempo está pensando en rascarse la piel, ¿verdad? Y cuando, mais cuando dói. lo haga, escúchame un poco, Marco. Perdão. ¿Sí? Tiene esa idea todo el tiempo, ese pensamiento de que se va a rascar la piel. Y el acto de rascarse la piel le causa como cierto alivio, que es momentáneo, ¿verdad? Por eso es una patología, por un ratito, por eso es una patología que se relaciona al TOC, porque el TOC era eso, tener obsesión y consecuentemente viene la compulsión para aliviar nomás tu ansiedad o cierta preocupación. ¿Se acuerdan? Sim, sim, sim. Por eso mismo esta patología es relacionada al TOC. Não foi a cara. Prof, essa patologia está relacionada com o síndrome borderline? No. No está relacionado con borderline. ¿En qué sentido? Porque os pacientes também têm esse hábito de se cortar, né? Se causar dano à pele. Sí. No es que el trastorno de escoriación esté relacionado con el trastorno de personalidad límite o borderline, sino que está relacionado a una conducta autolesiva. Es una conducta autolesiva, ¿verdad? Que es uno de los componentes del trastorno borderline, ¿verdad? Pero específicamente esto no. Sí, entiendo. ¿Está bien? Sí, Doutora, ¿Sí? essa autolesiva, ela pode cambiar de objeto? Por exemplo, a aplicação pode cambiar de grado, en nuestra visión, más agresiva. Conducta autolesiva es otra cosa, ¿verdad? Hacer tener cualquier conducta que sea con intención de hacerse daño. Sí, en este caso, por ejemplo, yo puedo usar un objeto pequeño para me causar esta lesión. Cualquier cosa vos podés utilizar para hacerte daño, eso es una conducta autolesiva, ¿sí? Pero no es que con cualquier cosa te vas a lesionar y es un trastorno de escoriación, ¿sí? Sí. En el trastorno de escoriación, sí, vos podés rascarte con tu mano, con el peine, todo, ¿verdad? Pero no es con intención de hacerte daño. La escoriación que tiver delante sirve. En el trastorno de escoriación, el paciente lo que quiere es aliviar un poco esa ansiedad, ¿verdad? No es que tiene intención de autodañarse o de hacerse daño. Inconscientemente lo hace. No sé si me explico. Ok. O algo está faltando. Sí, entiendo bien. ¿Verdad? Cuando hablo de trastornos por escoriación, uno realiza el acto de rascarse la piel, se lesiona, pero no es con intención real de hacerse daño. No es que, no, me voy a rascar la piel hasta que me lesione y que sangre y que se descomponga. No, no es ese pensamiento. En realidad es
el pensamiento de rascarse la piel para que pueda parar un poco de pensar en hacer eso, para aliviar un poco esa ansiedad, esa angustia, que es temporal, igual que el TOC. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sim, doutora. Bueno, Sim, doutora, muitas graças. nada. Bueno, entonces probablemente la clase va a ser grabada. Voy a tratar de corregir sus trabajos prácticos entre lunes y martes para que así ustedes ya tengan sus notas. Otro punto también, como hablamos, la segunda parcial consta de todo lo que vimos después de la primera prueba hasta que llegue la segunda prueba, ¿verdad? Hasta la siguiente clase. Para el final entran todos los contenidos que ya dimos en el año, o sea, en este semestre. Final es todo. Y ya me adelanto, es todo. Para que no me pregunten por la pobre Rosely que me tiene que aguantar. De que, ¿será que no puedo cortar con 1 o 2 contenidos? No puedo. Final es final. ¿Sí? Por favor, no quiero ser desagradable y me cuesta luego contestar y ya me aguanta ya mucho la delegada, ¿verdad? Entonces, para evitar esas situaciones, yo ahora ya les aclaro de que entra todo lo que vimos en el semestre, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Si estudiaron la primera parcial, la segunda parcial, la final no va a ser cosa de otro mundo, ¿sí? Ustedes ya rindieron si ustedes ya rindieron mi primera prueba, ya saben cómo es el examen, ¿verdad? Mucha diferencia no hay, ¿sí? Y como les dije, todo lo que nosotros conversamos acá, ¿verdad? No considero yo que no saco nada de lo que nosotros nos conversemos, ¿sí? Entonces, por favor, ya saben, final, todo, segunda parcial desde el comienzo de la segunda etapa hasta la clase que voy a dar por grabado, ¿sí? Entonces, ¿quedamos así? ¿Ok? No vamos a desapegar a ningún contenido, ¿no? No, no hay desapego de contenido. Doutora, a senhora sabe quantas questões são na prova final? 50. 50? Sim. 5 horas? Hã? Quantas horas para fazer as 50? Se 10, 1 hora? Não sei. Fácil. 3 horas por aí. Então tá, doutora, foi um prazer ter aula com a senhora, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigado, doctora. Muito Realmente, como le dije, me gustaría alguna vez cruzarme con ustedes. Para mí las clases presenciales a mí me gusta más. Ela vai ser convidada para nossa formatura, doutora. Ah, bueno. Gracias. Dale. Pero un encuentro, doctora, con nosotros, presencial, mirando los ojos y Gratidão, doutora. Dale, gracias. Cualquier cosa, si es que ustedes tienen que volver otra vez a hacer prácticas, estoy en el Hospital Distrital de Mingaguazú. ¿Quieren ver cómo es una consulta en psiquiatría? No hay problema. Me avisan, el que está interesado se va. No hay problema. Bueno, doctora, qué suerte podemos tener esa libertad de irte, de sí, irnos, claro es muy que interesante. Sí. La libertad en consulta, que van a haber más urgencia que consulta, ¿verdad? Porque cada caso que viene. Sí, muchas gracias. Que estoy abierta a eso, ¿está bien? Está bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos Gracias, a aprovechar eso cuando Sí, estemos doctora, por Ciudad Alegre. gracias. Sí. Entonces nos vemos, ¿sí?
Nos vemos, doctora. Dale, Gracias. que estén súper Sí, bien gracias. y nos vemos Gracias, doctora. próximamente. Gracias, doctora. Chao. Dale, dale. Chaucito para todos. Tchau, bom final de semana. Gente, acabou a aula? Acho que acabou, hein?